Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate y seguime para más. Bueno, en el video de hoy vamos a intentar hacer algo relacionado a los diagnósticos diferenciales. Ustedes saben que hay muchísimos trastornos de personalidad que comparten características de otros trastornos y estas pueden ser posibles preguntas para un parcial o un final, así que vamos a tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre los distintos trastornos. Y por si no lo recuerdan, vamos a hacer un breve repaso por cada uno de los clústeres que eran el A, el B y el C, para luego hacer un diagnóstico diferencial entre algunos de los trastornos que comparten, como decíamos, ciertas características. Del clúster A siempre tenemos que pensar en estos trastornos de personalidad que se enmarcan en lo excéntrico, en lo raro, son de hecho los excéntricos y los raros, y acá encontramos el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Respecto al trastorno paranoide, ya ustedes me lo pueden decir, tenemos como factores principales o características de este trastorno la desconfianza y la suspicacia hacia los demás, interpretando sus motivos como maliciosos. Piensan que los demás les pueden hacer algún tipo de daño. El trastorno esquizoide de la personalidad, por su parte, tiene un patrón de desapego de las relaciones sociales y una gama muy restringida de expresión emocional en función de las situaciones interpersonales. Y el trastorno esquizotípico de la personalidad, ya que hablamos de un disconfort agudo en relaciones cercanas, distorsiones cognitivas, que no lo tenían tanto las de trastorno esquizoide, fíjense acá ya empezamos a encontrar ciertas diferencias, o perceptuales y comportamientos sumamente excéntricos, formas de vestirse raras, cosas que combinan pero son estridentes, etc. Pasamos rapidito por el clúster B, eran los dramáticos, los emocionales, erráticos. Acá tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista. Respecto al trastorno antisocial, desprecio, ¿se acuerdan que decíamos que una persona que despreciaba absolutamente los derechos de los demás? Es una conducta a la que tiene irresponsable y una falta de remordimiento. Respecto al trastorno límite de la personalidad, hay una gran característica que disponen estos trastornos, que es la inestabilidad en las relaciones interpersonales, una poca visión de esa autoimagen de sí mismo funcional, no se sienten a veces con cierta identidad, tienen problemas en la identidad y las emociones, y tienen comportamientos impulsivos. Y respecto al histriónico de la personalidad, hablamos de una búsqueda excesiva de atención, un comportamiento más bien dramático y una emocionalidad excesiva. Respecto al trastorno narcisista, grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. En el clúster C tenemos a los trastornos que están relacionados con la ansiedad y el temor o el miedo. Está el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Respecto al evitativo, decimos que hay un patrón de inhibición social, sentimientos de inferioridad permanentes y de hipersensibilidad a la evaluación o las críticas negativas. Respecto al trastorno dependiente de la personalidad, hay una necesidad excesiva de ser cuidado por otro, un comportamiento sumiso y miedo a la separación. Respecto al trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, hay una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a costas de lo que sea, a expensas de la flexibilidad posible que pueda llegar a tener esa persona. Y ahora vamos al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en el trastorno paranoide de la personalidad, acá estábamos hablando, si recuerdan, del clúster A, que eran estos que tenían que ver con los excéntricos o los raros, hablamos de características como la desconfianza, sospechas infundadas, interpretación maliciosa de las intenciones ajenas. La diferencia quizás respecto al esquizoide o el esquizotípico, que también están dentro de clúster, es que no hay un patrón de aislamiento en el paranoide o comportamientos, si se quiere, excéntricos marcados como sí lo hay en el trastorno esquizoide o esquizotípico.
Y si hablamos del trastorno esquizoide de la personalidad, que las características eran el desapego de las relaciones, la limitación de expresión emocional, la preferencia por actividades solitarias, vamos a decir que a diferencia del esquizotípico, en el trastorno esquizoide de personalidad, hay menos preocupación por las percepciones ajenas en comparación con el esquizotípico. Como que el esquizoide está un poco más, pasa más inadvertido de esas situaciones que sí preocupan al esquizotípico. Ese es un trastorno diferencial, por ejemplo, entre el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. En el trastorno esquizotípico de la personalidad, que se acuerdan que decíamos que era disconfort en relaciones cercanas, distorsiones cognitivas, acá ya a diferencia del esquizoide, ideas de referencia o autorreferencia y comportamiento excéntrico, en relación a la diferencia que hay con el esquizoide es que hay mayor conexión con la fantasía en el trastorno de personalidad esquizotípica. Y obviamente el pensamiento mágico que tiene este trastorno de personalidad se ve como un factor principal determinante para poder diferenciarlo con el trastorno de personalidad esquizoide, que aparentemente no tiene ese tipo de característica de pensamiento mágico, que algo tiene que ver más con los ovnis o algo como sobrenatural. Bueno, después tenemos, por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial, que era esto del desprecio de los derechos de los demás, el engaño, la impulsividad, la falta de remordimiento. La diferencia, por ejemplo, en relación a dos trastornos de personalidad que están dentro de este clúster, que son el histriónico y el narcisista, es que no hay en el trastorno de personalidad antisocial necesidad de atención específica. En cambio, en el histriónico y el narcisista sí lo hay. Puede presentar quizás el antisocial comportamientos manipulativos, pero esto no quiere decir que necesite ser el centro de atención. Ahí tenemos un diagnóstico diferencial entre el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno narcisista e histriónico. Si ponemos otro ejemplo, como el del trastorno límite de personalidad, acá también estamos hablando del clúster B, de los emocionales. Las características del trastorno límite, lo repito, pero es para que vayamos estudiando, era esta cuestión de la inestabilidad de las relaciones, esta cuestión de no poder sentirse bien con su identidad, cuestiones con la autoimagen, las emociones y los comportamientos impulsivos y el miedo al abandono, esta cuestión de pasar de un momento a otro impulsivamente y rápidamente a una labilidad emocional que lleva al llanto o a la alegría excesiva. Bueno, estas cuestiones diferenciadas, como por ejemplo con el respecto al trastorno antisocial, es que el límite está más enfocado en las relaciones y en la autopercepción que el antisocial. En el antisocial puede haber quizás algunas cuestiones conectadas con el límite, pero uno puede ver que no está tan enfocado en las relaciones. En cambio, en el límite sí. Bueno, vamos al trastorno histriónico de la personalidad. Bueno, las características del histriónico es la búsqueda excesiva, ¿se acuerdan? De atención, emocionalidad y comportamientos como muy dramáticos, llanto excesivo, risa excesiva. Bueno, las diferencias, por ejemplo, en relación al antisocial, el trastorno de personalidad antisocial, es que los del trastorno histriónico están enfocados, como dijimos, en la atención y en la aprobación social, mientras que en el antisocial no hay realmente preocupación por los demás. Esta sería una gran diferenciación entre el histriónico y el trastorno de personalidad antisocial. Respecto al trastorno narcisista de la personalidad, recordemos que el trastorno narcisista de la personalidad también está dentro de lo que es el clúster B de los emocionales o erráticos, y tenemos como características la grandiosidad, la necesidad de admiración y la falta de empatía. A diferencia, por ejemplo, del antisocial, quizás puede no tener conductas ilegales este trastorno de personalidad narcisista, pero comparte junto con el trastorno de personalidad antisocial la falta de empatía. Respecto a otro trastorno del clúster C, el trastorno dependiente de la personalidad, que las características eran esta excesiva necesidad de ser cuidado por un otro, la sumisión, el miedo grandioso a la separación. Bueno, a diferencia del evitativo, busca relaciones cercanas y depende de otros para tomar decisiones. Eso pasa con el dependiente. En cambio, el evitativo no necesariamente depende de los demás para tomar decisiones. Recordemos que hay una cuestión también de estos dos trastornos, el dependiente y el evitativo, de sentirse desvalorizados o sentir
que van a ser criticados, pero bueno, a diferencia de el trastorno evitativo, el trastorno dependiente de la personalidad sí depende muchísimo de los demás. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que nosotros lo vimos bastante colegiado con el perfeccionismo, si bien el perfeccionismo es una cuestión que podemos observar, un rasgo que podemos observar en muchísimos otros trastornos, nos dijeron que también está muy asociado o estuvo durante mucho tiempo asociado con el trastorno obsesivo de la compulsividad. Tenemos la preocupación por el orden, el perfeccionismo justamente y el control de las situaciones. Y a diferencia, por ejemplo, del evitativo o la dependencia que tiene el dependiente, no involucra la ansiedad social presente que sí tienen el evitativo y el trastorno de la personalidad dependiente. No hay esta cuestión de ansiedad social que sí tienen estos otros dos trastornos que mencioné, evitativo y dependiente. Ahora vamos a hablar de comparaciones específicas entre otros trastornos, por ejemplo, entre el límite y el evitativo. Los dos trastornos de personalidad tienen como características principales el miedo al abandono, pero sin embargo el límite, el trastorno de personalidad límite, tiene cambios de humor. ¿Se acuerdan que decíamos que eran como muy introspectivos, que eran picos muy grandes de humor intenso y relaciones inestables? Mientras que el evitativo por ahí no tiene esas cuestiones así como de una irrupción terrible de un pico a otro, y tiene una mayor ansiedad social y un deseo de evitar la interacción. El límite es como que por ahí precisa de, ¿se acuerdan que suplantaba personas por otras, que intentaba, o sea, busca todo el tiempo? Y en cambio el evitativo, si bien tiene ese miedo al abandono grande que comparten estos dos trastornos, un deseo muy grande de evitar la interacción para que no se propague esa molestia. Y respecto al trastorno de personalidad límite, respecto al bipolar, que también es un trastorno del eje 1, que podríamos decir que comparten muchísimas cuestiones, bueno, en el bipolar nos han explicado que hay muchas situaciones más intensas de las cuestiones emocionales. Si bien en el límite es como en un rush, hay como estados emocionales mucho más intensos en el bipolar. Y probablemente en este momento se estén preguntando, ¿cuáles eran los trastornos de personalidad del modelo híbrido del DSM-5? Que tenemos que recordar, ¿no? Que el híbrido era categorial y dimensional. Nos pueden llegar a preguntar cuáles son los trastornos que están ahí, cómo fueron cambiando y nos podemos llegar a equivocar. Recuerden siempre que está bueno hacer acrónimos. A mí se me ocurrió uno que es alone, que es la palabra solo en inglés, con doble E. Y ahora les explico. La A es del trastorno que encontramos en el modelo híbrido del DSM-5 de antisocial, la L de trastorno límite de la personalidad, la O de trastorno obsesivo compulsivo, la N de trastorno narcisista de la personalidad, la E de trastorno evitativo, y se acuerdan que repetíamos una E más, que es el trastorno esquizotípico. Bueno, esa es una de las preguntas que me gustaría dejarles, porque siempre viene a cuenta que tenemos que recordar esto con mucha firmeza, porque probablemente nos pregunten esto. Bueno, y si nos preguntan por los 5 rasgos, ojo que estos son los rasgos propuestos por el modelo híbrido del DSM-5, son afectividad negativa, desapego, neuroticismo, desinhibición y psicoticismo. Y para esto se me ocurrió el acrónimo PANDA, con doble D, ¿no? Entonces sería P de psicoticismo, A de afectividad y N de negativa, D de desapego, la otra D, que se acuerdan que era con doble D, desinhibición, la A de antagonismo. Vamos con el último acrónimo para poder estudiar, y este tiene que ver con los 5 grandes, o los Big Five que hicieron Costa y McRae, ¿se acuerdan? Bueno, estos conforman el acrónimo ARENA, es amabilidad, responsabilidad, extraversión, neuroticismo y apertura a la experiencia. Brevemente vamos a explicar cada uno. Amabilidad es establecer vínculos psicosociales y la disposición de preocuparse por los demás. Confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia, sensibilidad social entran dentro de lo que es el rasgo de la amabilidad. Responsabilidad, que va a tener que ver con la capacidad de actuar de acuerdo a los propósitos o metas más claras y poder organizar y llevar adelante proyectos o ideas que una persona pueda llegar a tener. Acá encontramos la competencia, como creerse capaz, efectivo, orden, sentido del deber, necesidades de tener logros, autodisciplina, de llevar a cabo las cuestiones y hacerlas, reflexión para pensar cuidadosamente antes de actuar, tienen que ver con el rasgo de la responsabilidad. Extraversión, por su parte, es la sociabilidad, la
facilidad para comunicarse con los otros, la asertividad, la facilidad para iniciar y mantener también conversaciones. Acá entran la cordialidad, el gregarismo de juntarse con otros, la asertividad, la actividad de estar siempre haciendo cosas, búsqueda de emociones positivas. Respecto al neuroticismo, que ya ustedes lo pueden saber, es la inestabilidad emocional, en donde experimentamos todo el tiempo cuestiones más bien negativas, como el miedo, la culpa, la ansiedad, la tristeza, el enojo, y acá encontramos lógicamente ansiedad, hostilidad, depresión, timidez, impulsividad, vulnerabilidad al estrés. Y respecto a la apertura a la experiencia, tenemos la presencia de esa imaginación activa, creativa, esa sensibilidad estética que tienen algunas personas, la capacidad también de ser introspectos y esa curiosidad intelectual. Acá encontramos la fantasía, que es la capacidad de imaginar o crear, y la estética, que es la capacidad de apreciar el arte y la belleza. Bueno, y ahora les voy a dejar un ejemplo que me pareció que está buenísimo. Nos dieron acerca de cómo estaciona cada una de estas personalidades con estos trastornos, ¿no? Entonces, si pensamos en el clúster A, en el trastorno de personalidad paranoide, que era, ¿te acuerdas que decíamos los raros o excéntricos? El paranoide está arrinconado otra vez. Respecto al esquizoide, no puede tolerar este trastorno la cercanía de otros coches. ¿Se acuerdan que dijimos que el esquizoide tenía como una cuestión bastante alejada a las personas? El esquizotípico estaciona en un lugar intergaláctico. Ahora vamos al clúster B. ¿Cómo estaciona un narcisista, que tiene que ver con estos emocionales o erráticos? Bueno, el coche más grande y más lujoso. Respecto al trastorno límite, bueno, se lo pueden imaginar golpeando una y otra vez el coche del examante. El trastorno de personalidad antisocial obstaculiza a los otros coches, se pone en la rampa de discapacidad. El histriónico pone el auto en el centro para darle un efecto escénico y no deja que nadie estacione. El clúster C tenemos el trastorno de personalidad dependiente, que necesita que estén los otros coches para sentir a su coche protegido. El evitativo se esconde en la esquina. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo se alinea perfectamente a la plaza de estacionamiento que tiene que poner su auto. Y el trastorno, bueno, acá dice pasivo-agresivo, pero nosotros no lo estamos viendo en el clúster C, estaciona oblicuo para ocupar dos espacios. Bueno, esto es todo por ahora, espero que les haya servido. Nos vamos a ver en otros videos y ya estamos próximos al final, así que tengan ustedes mucha suerte en los exámenes y que les vaya muy bien.